Esto es el podcast de Libertad Inmobiliaria, episodio 3. Muy buenas, soy Carlos Galán, autor del libro Independízate de Papá Estado y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Libertad Inmobiliaria, un podcast para aquellas personas que buscamos crear nuestra propia libertad financiera a través de las inversiones inmobiliarias. En este podcast escucharás experiencias, consejos y sobre todo la motivación necesaria para empezar tu propio camino en el juego inmobiliario, generar rentas pasivas y construir así una vida más libre. En el episodio de hoy tengo el placer de contar con Carlos, doctor en Ingeniería Informática, profesor en la universidad, trader algorítmico y además de todo eso también invierte en inmuebles. Carlos, al igual que otros invitados, es una persona normal, en el mejor sentido de la palabra, y por eso prefiere aparecer sin apellido. En nuestra conversación hablamos de su gran conocimiento alquilando por habitaciones y charlamos sobre un montón de temas interesantes, desde cómo empezó Carlos en el negocio de alquiler por habitaciones, por qué piensa que este modelo va a ir a más, qué rentabilidad obtiene Carlos haciendo esto, qué pasos debes seguir tú si quieres hacer algo parecido, por qué Carlos ya no habla con sus amigos sobre inversiones, o qué consejos tiene Carlos para tratar con inquilinos. Creo que la entrevista está llena de perlas y de inspiración porque el testimonio de Carlos anima a seguir su camino. Espero de verdad que disfrutes de esta entrevista tanto como yo he disfrutado grabándola. Antes de nada y como siempre, un pequeño recordatorio. En este podcast hablamos de inversión y como sabes, toda inversión conlleva riesgo de perder dinero. Recuerda que la responsabilidad de manejar tu dinero es solo tuya. Y te dejo ya con Carlos. Bienvenido al podcast, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por tu tiempo y por prestarte a contarnos un poco tu experiencia, que yo creo que es un poco lo que da valor a este podcast, que gente normal, en el mejor sentido de la palabra normal, pues se anime a contar su experiencia porque creo que puede inspirar a mucha gente que nos escuche desde su casa y que diga, oye, pues si esta persona lo ha hecho y pues a lo mejor yo también puedo hacerlo. Bueno, Carlos, lo primero que quiero hacer es pues unas preguntas rápidas para que quien nos escuche desde casa se pueda hacer una idea de una forma informal de quién eres tú. ¿Vale? Porque yo cuando escucho, a mí me gusta bastante escuchar podcast y como no podemos ver la cara al entrevistado, pues muchas veces a mí me cuesta ponerme en la piel y entender quién es esa persona. Así que nada, ya, como ya te he dicho, te voy a hacer 20 preguntas muy rápidas, muy simples, en menos de 2 minutos. Contesta prácticamente lo primero que te venga a la cabeza. Y si alguna no la quieres o no la sabes responder, no te viene algo rápido a la cabeza, simplemente pasas palabra y pasamos a la siguiente, ¿vale? Muy bien. Venga, pues vamos allá. La primera pregunta es, ¿en qué década naciste? Pues a finales de los 70, en el 79. ¿Dónde has vivido casi toda tu vida? Pues mira, la última mitad de mi vida he vivido en Madrid y bueno, la primera mitad pues yo nací en Burgos, viví también en Valladolid, en Inglaterra, en unos cuantos sitios. Genial. ¿A qué te querías dedicar de pequeño? Pues bueno, he pasado por varias profesiones como todos los niños, pero al final yo quería ser político. Al final me arrepentí. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas ahora que eres adulto? Pues bueno, soy ingeniero informático y también me dedico a las inversiones inmobiliarias y al trading financiero. Genial. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, pues la verdad es que tengo hobbies bastante simples, me gusta ver películas, me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta leer, hago bastante Genial. deporte. Bueno, Muy bien. ¿Un grupo de música? pues a mí grupos no te sabría decir, pero sí que me gusta mucho la música dance. ¿Una película o serie? Bueno, pues serie, más que una serie, yo te diría la franquicia de series de Star Trek. Me encantan. Ya las he visto varias veces, es un futuro brillante y me encanta. Como Muy me has bien. dicho que responda en 2 palabras, no digo más. Genial, ¿no? Informático y Star Trek pega bastante. Venga. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Pues mira, estoy leyendo ahora mismo Piense y llega a ser rico, de Napoleón Hill, aunque me está aburriendo un poquito.
Jolín, no, a mí es un libro que me gustó mucho en su día, lo leí cuando era adolescente todavía y la verdad es que me marcó bastante, pero estoy de acuerdo contigo en que estos libros antiguos, hoy en día que nos hemos acostumbrado a que todo sea rápido, se hacen un poco densos. No, no, yo no diría que fuera por antiguo, sino creo que tiene un momento. Entonces, si es uno de los primeros libros que lees, puede que sí que impacte, pero en mi caso no ha sido así. Y bueno, lo que él cuenta, pues ya lo he leído muchas veces, ya lo he experimentado muchas veces. Entonces, por eso me está aburriendo un poco, ¿no? Porque no me está aportando, no me está aportando. Genial, pues nada, al siguiente. Al siguiente, sí. Siguiente pregunta, ¿a qué persona real o imaginaria, histórica o contemporánea admiras? Pues la verdad es que admiro a muchos y yo te hablaría más de contemporáneos. De contemporáneos me gusta mucho Isaac Asimov, por ejemplo, y no precisamente porque, bueno, Isaac Asimov fue un Leonardo da Vinci del siglo XX porque le pegaba a palos a todo. Era escritor de ciencia ficción, que es por lo que le conoce la mayoría de la gente, pero también era historiador, también era bioquímico, entonces tiene un montón de ensayos científicos de todo tipo, no solo novelas de ciencia ficción, y realmente sus libros de historia son apasionantes y súper amenos. Y se los recomiendo a todo el mundo que le guste la historia. Muy bien. Una cualidad tuya. Una cualidad mía, pues que siempre estoy muy abierto al aprendizaje de todo el mundo. Yo Genial. creo que es ¿Y la un defecto? principal. Pues un defecto es que quizás soy demasiado controlador. Me gusta mantener el control de las cosas. ¿Qué superpoder tendrías? Bueno, pues me encantaría ver el futuro, pero solo a un minuto vista. Solo a un minuto vista, solo eso. Ese superpoder me encantaría tenerlo. Me haría rico en la bolsa en muy poco tiempo. Muy bien. ¿Cómo tienes el maletero del coche? Pues el maletero del coche lo tengo bastante vacío. No me gusta guardar cosillas ahí. Genial, como a mí. ¿Cuál es tu refrán favorito? Pues a quien madruga, Dios la ayuda. Un refrán muy castellano de toda la vida. ¿Qué desayunas? Pues mira, en esto soy un poco raro porque yo desayuno lo mismo que como y lo mismo que ceno. La mayoría de la gente desayuna leche con cereales y tal, yo no. Puedo desayunar tortilla de patata, puedo desayunar pasta, puedo desayunar filetes, lo que sea. Genial. O sea, las obras del día anterior, ¿no? No, no necesariamente, no, pero que intento hacer desayunos contundentes y las comidas un poco menos contundentes y las cenas muy ligeras. Justo lo contrario de lo que se suele hacer. Qué bien, me gusta. Última pregunta. ¿Qué diría de Sí. ti tu mejor amigo? Pues diría que soy un amigo fiel, seguramente. No, no me gusta eso. No, yo creo que la amistad es muy importante cuando no hay traición entre amigos, Qué ¿vale? bueno, Cuando siempre puedes contar con ellos. totalmente. Pues bueno saberlo. Que, y bueno, ya que, Carlos, ya que te he interrogado a tope, ¿qué pregunta quieres que te conteste aquí y ahora? ¿Que me contestes tú a mí? Sí, ¿qué pregunta quieres hacerme? Pues no lo había pensado, la verdad. La verdad es que eres una persona, como te he dicho algunas veces, brillante y bueno, la verdad es que me encanta cómo eres y no tengo ninguna pregunta ahora mismo. Como ya Vale, nos bueno, conocemos un poco, no sabría qué preguntarte. bueno, si a lo largo de la entrevista te viene a la cabeza, siéntete libre de preguntarla. Vale, muy bien. Genial. Bueno, Carlos, pues vamos ahora sí a dar paso a la entrevista. Una vez que ya te conocemos un poco, a mí me ha servido también para conocer alguna parte de ti que todavía no conocía. Así que nada, muy Muy bien. interesante. Y bueno, Carlos, yo creo que eres la persona de mi entorno que más sabe del alquiler por habitaciones, porque ahora veremos durante la entrevista qué es lo que tú sueles hacer con tus pisos. Llevas ya Ujú. unos cuantos años haciéndolo bueno, pues tienes unas cuantas habitaciones en alquiler. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, pues, ¿cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles? ¿Qué es lo que te motivó a invertir y por qué o para qué inviertes en inmuebles? Pues mira, yo creo que cuando alguien invierte en cualquier cosa, lo primero que tiene que pensar es en lo que la gente necesita, ¿vale? Creo que es muy importante. La gente necesita muchas cosas, pero hay ciertas cosas básicas que necesita todo el mundo, como vivienda, como comer, como dormir.
Entonces yo creo que esos siempre han sido buenos negocios porque precisamente son cosas básicas que siempre necesita y todo el mundo lo necesita. Yo estaba buscando un negocio básico, un negocio milenario, ¿no? Entonces, pues la vivienda es el típico negocio que es así. Además, yo he vivido en habitaciones durante muchos años porque creo que es una solución barata que permite ahorrar mucho dinero, ¿no? Y bueno, pues lo conocía bastante bien como cliente y me animé al tema. De todos modos, fue también un poco de casualidad. Yo hace años compré una vivienda, ¿vale? En plena burbuja inmobiliaria en el 2005 y bueno, pues como eran muy caras, pues también alquilé las habitaciones, ¿no? A otras personas y bueno, pues ves que a nada que te lo montes bien, pues eso te paga el alquiler, te paga en mi caso la hipoteca. Entonces, pues hace unos años me pasó algo parecido, ¿no? En principio, bueno, yo quería comprar un piso para vivir mi familia y yo y pensé en alquilar las habitaciones. Pero luego pensé, ¿y por qué no hago este negocio seriamente, ¿no? Y compro un piso que ya sea más adecuado, que esté preparado para alquilar habitaciones. Y así lo hice. Y empecé a comprar uno, otro y hasta hoy. Qué bueno, me ha gustado esa frase de un negocio milenario. Yo creo que Sí, eso, eso atrae mucho a la gente de decir, oye, que es que estoy invirtiendo en algo que puedo tocar, que va a estar ahí, que, pues lo que tú dices, que la demanda de vivienda, o sea, es una de las cosas más básicas. Todos lo entendemos, que necesitamos una casa donde vivir y eso pues salvo que cambien muchísimo las cosas, siempre va a seguir siendo así. y además te digo una cosa, mira, la mayoría de la gente que se considera a sí misma emprendedor siempre está pensando en emprender en nuevos negocios, ¿no? En nuevas tecnologías, en innovar, en hacer algo que nadie ha hecho nunca. Y eso está bien, ¿no? Pero no hay que despreciar nunca los negocios milenarios, ¿no? Como hemos hablado, que son negocios que siempre han funcionado a lo largo de toda la historia de la humanidad y seguirán funcionando siempre, porque siempre la gente va a necesitar un lugar para vivir y siempre la gente va a necesitar comer. De hecho, Warren Buffett, por ejemplo, también tiene esta filosofía, ¿no? Él solo invierte en negocios tradicionales que se puedan entender fácilmente, ¿no? Bueno, las dos filosofías están bien, pero que hay que saber que existen esas dos filosofías y no siempre estar pensando en crear cosas que nadie más ha creado, ¿no? Qué bueno, sí, sí, me gusta también ese punto de vista. Hay una conferencia bastante famosa, la de Emilio Duro, es una charla más de motivación, pero él dice precisamente eso, no innovéis, copiad. Él solo lo repite bastante, que simplemente lo que hay que hacer muchas veces es copiar, no tratar de innovar continuamente. Efectivamente. Los japoneses son muy buenos en esto. Japón era un país muy atrasado hace 200 años y de hecho ellos querían seguir siendo así hasta que Estados Unidos los forzó, digámoslo así, a empezar a copiar a Occidente y se pusieron tan bien a copiar a Occidente que ahora no tienen nada que envidiar Japón a cualquier otro país occidental. De hecho, es uno de los países más poderosos del mundo. Ellos lo Totalmente. tienen. Sí, el tema de Japón también, igual tú que lo has investigado más sabes a lo que me refiero. El tema del Kaizen, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir también el país, se pusieron esa filosofía de Kaizen que consiste en mejorar un 1% cada día. No, no lo conocía, pero está muy bien, sí. Sí, sí, ese concepto. Empezaste en el mundo inmobiliario porque te pilló un poco de sorpresa a raíz de esa primera inversión antes del estallido de la burbuja y después dijiste, oye, voy a hacer esto, pero de una manera un poco más profesional y enfocándolo a la rentabilidad desde el primer momento. Entonces, ¿cómo Eso es. fue esa primera inversión ya enfocada a la rentabilidad? ¿Cómo fue el proceso? ¿Dónde lo encontraste? ¿Viste muchos pisos antes de comprar? ¿Tenías algo de experiencia ya? ¿Te habías formado? Cómo fue el inicio? Pues mira, mi experiencia previa, como he comentado antes, era como cliente, es decir, como persona que ya había vivido muchos años en habitaciones y también tenía esa pequeña experiencia de la burbuja, ¿no? De cuando yo compré un piso para vivir yo y alquilé el resto de las habitaciones para ayudarme a pagar la hipoteca. Entonces, con esas experiencias, ya más o menos uno puede empezar con este negocio. Es
forma básica. Luego hay multitud de detalles pues, que van aumentando tu rentabilidad y te van quitando el problema. Entonces, claro, pues mis primeras inversiones, pues claro, cometí muchos errores, afortunadamente, ¿vale? Porque los errores al final lo que sirven es para que vayas depurando tu técnica, ¿no? Y los errores es mejor Totalmente. cometerlos al principio, que es cuando estás invirtiendo menos. Por eso digo afortunadamente, ¿no? Entonces, claro, yo quería diversificar. Entonces, a mí me gustaba el negocio por habitaciones, pero también quise comprar pisos enteros para alquilar. Entonces, mis primeras inversiones fueron mitad pisos enteros, mitad pisos por habitación. ¿De acuerdo? Vale. Y Y esas primeras inversiones, Carlos, ¿cómo era el proceso? O sea, ¿cómo los encontrabas? sí, pues mira, nada, pues nada especial realmente. Miras en portales inmobiliarios como Idealista, como Fotocasa. Y bueno, primero tienes que seleccionar un poco, eh, tienes que ver los números, digámoslo así, ¿no? Es decir, los números principales, ¿qué son? Pues es el precio de la vivienda y lo que te va a dar, suponiendo que lo tienes alquilado. Entonces, claro, en esos mismos portales uno puede investigar lo que te puede dar, lo que te puede ingresar, ¿no? Por ejemplo, por habitaciones, pues en esos mismos portales puedo ver lo que se está pagando por una habitación en la zona que uno está mirando, ¿no? Entonces, pues nada, pues simplemente sumando y dividiendo, pues uno tiene más o menos la rentabilidad. Eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado porque, claro, la rentabilidad es muy diferente dependiendo de la zona. Yo me he ocupado de Madrid y Madrid pues es una ciudad muy diversa, ¿no? Son mundos totalmente diferentes comprar en el centro de Madrid que comprar en el extrarradio de Madrid. Entonces, bueno, pues ese proceso hay que tomarlo con calma, de mirar las zonas, de mirar los precios, de mirar los números de las zonas y ver qué es lo que te conviene más para el tipo de negocio que tú quieres hacer, ¿vale? En el caso del negocio de las habitaciones, pues obviamente lo que es más rentable pues es que un piso lo puedas dedicar totalmente a habitaciones, es decir, incluso sacrificar el salón para hacer otra habitación. Entonces, teniendo eso en mente, pues ya estás seleccionando el tipo de piso que estás comprando, ¿no? El tipo de piso que estás comprando pues tiene que ser con salón independiente para que puedas hacer otra habitación ahí. Qué bueno. Y bueno, pues más o menos ese es un poco el proceso, ¿vale? Sí, Pero puede. sí, desde luego, al final cualquier inversión es un binomio, son dos cosas, es riesgo y rentabilidad. Y sí que es verdad que aquí hay más riesgo en España, pero también hay más rentabilidad, porque Claro, eso. precisamente hay más riesgo. Por ejemplo, yo con las habitaciones le estoy sacando del orden de entre un 25 y un 30% anual, ¿vale? Madre mía, Y qué pasada. Pues me voy a replantear yo que suelo hacer alquileres tradicionales, algo también de turístico, pero de habitaciones todavía no he entrado, pero con esas cifras desde luego que me lo voy a replantear. ¿Y qué porcentaje le estás sacando a los pisos enteros que haces tú? Em, Alrededor entre un 8 y un 10% generalmente. ¿Hay alguna Está muy excepción? bien. Sí, está bien. Sobre todo yo también lo hago, generalmente me centro en alquiler tradicional por el tema también de la fiscalidad. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo contigo. Yo creo que la fiscalidad para el alquiler no es mala. De hecho, me parece una fiscalidad comparada con otros productos relativamente buena porque tiene la reducción del 60%. Y de hecho es una de las preguntas que quería hacerte. Al alquilar por habitaciones, al no ser un alquiler dentro de la ley de arrendamientos urbanos y no ser un alquiler a priori de vivienda habitual, ¿qué fiscalidad tienes? Pues mira, en principio ni Hacienda ni las leyes se han pronunciado al respecto nunca claramente. Lo único que dicen es que la vivienda habitual se puede desgravar ese 60%, ¿no? Entonces, claro, en un piso que se alquila entero está claro, ¿eh? Porque se alquila como vivienda habitual, ¿vale? Y los contratos están tipificados así por la ley de arrendamientos urbanos, ¿vale? Y en el caso de Vale. las habitaciones, pues no hay nada que nos diga cómo hacerlo, no hay ninguna ley, por lo tanto, la filosofía que yo he adquirido es que, bueno, pues después de hacer algunas preguntas a Hacienda y tal, que me han contestado informalmente, pues es que, bueno, pues una habitación también se puede alquilar como vivienda habitual. De hecho, una persona puede alquilar una habitación y estar ahí años y empadronarse ahí y todo.
¿no? Entonces, si eso se deja claro en el contrato de alquiler de habitación, en teoría también se puede desgravar uno el 60%. Muy bien, A ver, perfecto. aquí hay que tener algún cuidado, ¿no?, con los detalles. El alquiler de habitaciones se ha considerado muchas veces como alquiler de temporada, ¿vale? Y eso es lo que se dice en el Código Civil. En el Código Civil, pues cuando se habla de este tipo de alquileres, pues sobre todo, bueno, el Código Civil es una ley que ya tiene más de 100 años, ¿vale? Y sobre todo está pensado las habitaciones para alquilárselas a gente, pues estudiantes que están 9 meses haciendo un curso y que luego vuelven a su residencia habitual con sus padres, o a temporeros agrarios que van a recoger una cosecha y que están ahí 3 meses y luego vuelven a su residencia habitual. Entonces, claro, si uno alquila habitaciones así, pues lógicamente no se podría hacer la desgravación, porque la desgravación es solo para vivienda habitual, ¿vale? Por lo tanto, tiene que dejar claro en el contrato de alquiler que es una vivienda habitual y, por lo tanto, el contrato de alquiler de habitación tiene que durar más de un año, ¿eh? Más de un año es lo que ya está claro por la jurisprudencia que no es una temporada. Alguien que vive más de un año en algún sitio no está ninguna temporada. De hecho, la propia palabra temporada ya hace referencia a una estación del año, a primavera, verano, otoño. Entonces, en un año ya has pasado por todas las temporadas y, por lo tanto, ya más de un año jurisprudencialmente se debería considerar vivienda habitual. Entonces, si eso se deja claro en el contrato, en principio no tendría que haber problemas. Esto depende al final del criterio de Hacienda, que como no está escrito en ningún sitio, pues depende mucho del gobierno de turno. Y bueno, pues seguro que si alguna vez Hacienda se pone a mirar esto, pues habrá que terminar en los tribunales. Y estaría bien porque así se sentaría jurisprudencia respecto a este tema. Qué bueno, muy esclarecedor tu, tu análisis. Se nota que lo tienes bastante mirado. Vamos a hablar ahora de algo un poco más positivo. A pesar de todo, a pesar de los problemas que tuviste, de los miedos, ¿qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario? ¿Por qué sigues haciéndolo? Qué te hace sentir el hecho de tener inversiones inmobiliarias que todos los meses te están dando unos ingresos? Pues precisamente eso es lo mejor del negocio. Es un negocio que es muy estable, que todos los meses da ingresos estables, son ingresos que no fluctúan, que son muy estables, ¿vale? Y no es como, por ejemplo, pues un negocio, ¿no?, que puede tener periodos que te da más ingresos, periodos que te da menos ingresos, periodos de ganancias, periodos de pérdidas. Aquí es muy estable siempre. Por lo dicho antes, es un negocio milenario, todo el mundo tiene necesidad de vivienda y, por lo tanto, en mi caso, pues todos los inmuebles los tengo siempre llenos o casi llenos. Entonces, eso es lo mejor del negocio, ¿no?, la estabilidad de ingresos. Y bueno, la facilidad del negocio también. Es un negocio, bueno, pues que como es milenario, pues se conoce muy bien, cualquiera puede hacerlo, es un negocio sencillo, es un negocio que no se necesita gran cosa para empezar, ¿vale? No se necesita un gran capital. Entonces, pues es un negocio muy asequible para todo el mundo que quiera lanzarse y que se atreva. Genial, pues nos quedamos con ese mensaje. Una pregunta te quiero hacer. Si alguien nos escucha y quiere invertir en su primer inmueble, ya sea para poner en alquiler tradicional o en alquiler por habitaciones, pero previo a eso, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuál sería un poco el paso a paso que tendría que hacer para conseguir tener su primera vivienda en propiedad? Pues, a ver, lo primero, te tiene que gustar el negocio, ¿de acuerdo? Porque este negocio, si no te gusta, es muy duro y puede pasarte lo que hemos comentado antes, de que tengas una mala experiencia y lo abandones, ¿de acuerdo? Entonces, al final, bueno, pues yo tengo la filosofía de que hay que perseverar y que cuando se persevera en un negocio es cuando se gana dinero, pero si uno abandona enseguida, pues al final no ganas, ¿no?, digámoslo así. Entonces, lo primero tienes que tenerlo claro. Tienes que tener claro que al final estás dando un servicio muy importante a mucha gente, ¿no?, que es el servicio de vivienda. Todo el mundo necesita vivienda y estás haciendo feliz a muchísima gente, porque la gente que necesita vivienda y tú les puedes dar vivienda, eso es bueno, estás aportando mucho a mucha gente. De que uno está convencido de eso, es cuando ya se puede plantear hacer este negocio. Lo siguiente que tendría que pensar, bueno, hasta aquí es todo mental, ¿vale?, que es muy importante. Lo siguiente que tendría que pensar es si está dispuesto a asumir los riesgos. Es decir, pensar, si alguien me ocupa un piso, ¿yo lo voy a aguantar?
O si alguien me dice que este mes no me paga o se retrasa en el pago, ¿yo lo voy a aguantar? Hay gente, según la personalidad de cada uno, que lo puede aguantar o que no lo puede aguantar. Entonces, ahí pues tiene uno que ver cómo es uno mismo, conocerse a uno mismo y ver si es una persona suficientemente flexible como para aguantar eso. Entonces, ya una vez que uno ha pensado sobre esto y se ha decidido, pues lo siguiente que tendría que pensar es en el dinero, ¿vale? Entonces, en este negocio hay dos opciones. O uno compra el inmueble a tocateja, es decir, sin financiación, o uno lo compra con financiación. Está claro que sin financiación es muy diferente a con financiación porque, los problemas y los números salen muy diferentes. ¿Cómo es más rentable? Con financiación, ¿no? Entonces, la financiación tiene que ser la mayor posible, por lo tanto, tendría que buscar un banco que te pueda dar una hipoteca lo mayor posible sobre ese inmueble. Hay bancos que lo hacen y hay bancos que se niegan totalmente a dar hipotecas para alquilar inmuebles, ¿vale? Entonces, ese sería el paso, ¿no? Buscar la financiación. Una vez que ya se tiene la financiación, más o menos concedida, uno tiene que pensar más o menos qué tipo de piso tengo que comprar yo. Bueno, pues en el caso de las habitaciones, que es lo que yo controlo, pues yo me he centrado en una tipología de pisos, que son los pisos de 3 habitaciones y salón independiente, para sacarle 4 habitaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que uno tiene claro eso, mira números, mira los precios, mira cuánto puede sacar y elige un inmueble y ya pues lo financia, lo compra. Una vez comprado ese inmueble, pues generalmente habrá que hacerle alguna reforma, pues se le hace la reforma. Aquí esto no es tan fácil como parece, hacer la reforma, porque es un mundo el de las reformas, pues que hay mucha gente que no trabaja bien y que no es formal. Es decir, algo tan sencillo como encontrar un albañil, pues es una pesadilla muchas veces. Entonces, pues hay que tener paciencia, hay que ir haciendo poco a poco contactos, el albañil de confianza, el fontanero de confianza, etcétera, etcétera. Y cuidarlos, son un tesoro. Al final hay que pensar que un albañil que te cobre barato seguramente será chapucero, te hará mal el trabajo, no vendrá los días que has quedado con él, te prometerá que lo va a hacer en una semana, pero estará 2 meses haciéndotelo. Es decir, que al final los buenos profesionales hay que pagarlos y hay que cuidarlos, ¿eh? Si encuentras un buen albañil, págale lo que te pida y cuídalo. Una vez que tienes el piso ya reformado, pues ya solo falta buscar inquilinos y bueno, pues se puede usar aquí una vez más los portales Idealista, Fotocasa, Mil Anuncios, son los que uso yo, son los 3 que uso yo. Hay muchos más, pero no tienen el tráfico que tienen estos 3. Ahí anuncias la habitación y bueno, pues a esperar que alguien te la quiera alquilar. Yo lo que hago es dejar siempre muy claro todas las condiciones, es mejor ir con la verdad por delante, decir todo claramente, la fianza, los precios, las condiciones, y te llamará mucha gente que no le interesa. De cada 10 llamadas, pues más o menos una te visita al piso y de cada 3 o 4 visitas, pues una se queda en la habitación. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto y no desanimarse. Y luego cuando tú ya tienes los inquilinos ahí viviendo, pues cuidarlos. Como en cualquier otro negocio, pues hay que cuidar a tus clientes, hay que empatizar con ellos y bueno, pues intentar que estén cómodos e intentar que estén contentos con el servicio que les estás dando. No, muy, muy buen resumen. Has tocado prácticamente todas las partes del proceso. Y te quería preguntar por una cosa que has dicho antes, de que sueles eliminar el salón y sustituir por otra habitación. Eso Explícanos es. por qué lo haces y cómo lo haces. Bueno, lo hago sobre todo por rentabilidad, ¿vale? Hay 2 razones por rentabilidad, ¿de acuerdo? Porque claro, no es lo mismo que tengas 3 habitaciones alquiladas que 4 en un mismo piso. Es un 33% más de beneficios y bueno, pues un 33% más de beneficios te lo compraría cualquiera, ¿no? Y luego hay otro beneficio que es que cuando eliminas el salón, eliminas a muchos potenciales inquilinos problemáticos. Es decir, aquí en este negocio es un negocio raro en el sentido de que hay mucha más demanda que oferta, siempre, por lo menos en España, ¿no? Entonces, hay mucha más gente que busca habitación de habitaciones que hay libres. Entonces, eso es bueno
por un lado, porque nos permite seleccionar a los mejores inquilinos. Entonces, hay mucha gente que busca habitaciones para socializar, para hacer fiestas, para ligar, etcétera. Entonces, ese tipo de inquilinos suelen dar problemas. Suelen dar problemas pues, porque generan mucho ruido, generan mal ambiente y al final eso se traduce en el negocio en que hay mucha rotación. Es decir, que los otros compañeros de habitación se van muy rápido, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo que un inquilino se te vaya cada 6 meses que se te vaya cada 2 meses, porque cada vez que se te va un inquilino, pues tienes que buscar a otro con todos los gastos que ello conlleva y con todo el tiempo que ello conlleva. Entonces, al no haber salón, pues te evitas a todos los fiesteros, a toda la gente que pone la música alta, a toda la gente, pues en definitiva que da problemas. Y al final solo va a tus pisos gente tranquila, gente que busca silencio, que busca vivir sin problemas y esos son los mejores inquilinos. Qué bueno, muy, muy interesante. Y la parte práctica, ¿cómo lo haces? Simplemente, pues anulas el salón, le pones una puerta si es que no tiene y a lo mejor algún retoque a nivel de reforma y listo, ¿no? Sí, yo me inclino por comprar pisos que ya tienen salón independiente, es decir, que ya el salón pues es con su puerta, ¿de acuerdo? De todos modos, alguna vez también he adquirido algún piso que, bueno, aunque no tenía el salón independiente, sí se podía hacer fácilmente independiente poniendo una pared y una puerta. Pero bueno, al final es más reforma y es más problema. Si alguien quiere empezar en este negocio, yo recomiendo que se busquen directamente pisos con salón independiente para que se quiten de problemas. Insisto en que la reforma es problemática porque hay que encontrar buenos profesionales y no es fácil. Perfecto. Y un poco a nivel de número de baños, ¿cómo haces? ¿Tienes algún ratio de tantos baños por cada tantas personas? ¿O cómo manejas eso? Pues mira, yo el tipo de piso que compro, como he comentado antes, es de 3 habitaciones y salón. Es decir, de las 4 habitaciones, 2 las hago dobles, el salón y el dormitorio principal, y otras 2 las hago individuales. Por lo tanto, en ese piso pueden vivir hasta 6 personas. También hay un solo baño, ¿vale? Porque los pisos que tienen un segundo baño en el dormitorio, pues ya son pisos más modernos que valen mucho más dinero y por lo tanto los números no salen tan buenos. Entonces, los pisos a los que yo me dedico tienen un solo baño. Y lo que he comprobado, aunque en principio me daba miedo, lo que he comprobado es que no hay ningún problema con un solo baño y 6 personas viviendo en la casa, ¿no? Al principio yo no quería meter más de 4 personas por este tema del baño. Vi que no había problemas. Cuando empecé a meter a 5 personas vi que no había ningún problema. Y cuando empecé a meter a 6 personas incluso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el tipo de inquilino al final que a mí me alquila las habitaciones es un tipo de inquilino que suelen ser trabajadores. Entonces la mayor parte del tiempo están fuera y el baño pues no tiene problemas de concurrencia, no suele tener problemas. Esa es la experiencia que yo te puedo contar. Wow, me sorprende el tema de 6 personas en un piso con un baño, pero es Sí, porque en una habitación hay más de una persona o porque tienes 6 habitaciones. no, tengo 4 habitaciones, ¿no? Porque yo compro pisos de 3 habitaciones y salón independiente, por lo tanto 4 habitaciones. Lo que pasa es que 2 de ellas, que son las 2 grandes, se pueden meter parejas en cada una de estas 2 habitaciones. Entonces en total son 6 personas en el piso. Que eso no quiere decir que todos los pisos tengan que tener 6 personas. Yo tengo algunos con 6, otros con 4, otros con 5. Depende un poco, ¿no? Por ejemplo, pues hay gente, por ejemplo, que quiere vivir en una habitación enorme y está dispuesta a pagarla y se mete en la habitación que está pensada para parejas y no hay ningún problema y paga lo mismo, ¿no? O sea que al final la renta es la misma, pero puede haber hasta 6 personas. Y a mí me daba miedo también, o sea, el bufido que has echado tú cuando has visto lo de las 6 personas en un solo baño, yo también lo eché, pero la experiencia me dice, en este tipo de inquilino que busca habitaciones y que es trabajador y y que busca tranquilidad, con este tipo de inquilino no hay absolutamente ningún problema con tener un único baño. De Genial. todos modos, si alguien tiene dudas, pues nada, que empiece con 4, que luego suba, y si ve que no hay problemas, que vaya subiendo, como hice yo. Muy bien. Y una pregunta, ¿en los pisos los amueblas y los decoras tú mismo?
Sí, porque el tipo de persona que busca vivir en una habitación es un tipo de persona que lo que quiere es vivir barato, sobre todo, ¿no? Porque si no se alquilaría un piso entero, ¿no? Vivir barato, sin preocupaciones y poder irse cuando quiera. Entonces, claro, una persona que quiere vivir barato y sin preocupaciones, pues no le puedes dar una habitación que esté vacía y que él mismo la amueble, ¿eh? Le tienes que dar ya todos los servicios. Entonces, las habitaciones tienen que tener un mobiliario mínimo. También esto es ir afinando, son los detalles de los que hablábamos al principio. Y claro, pues al final, pues más o menos uno encuentra el mobiliario mínimo que tiene que poner en una habitación. Que básicamente, pues que creo que es la siguiente pregunta que me vas a hacer. Antes de que me la hagas, te lo cuento. Pues básicamente es una cama, un armario y una mesa de estudio. Es un poco el mobiliario mínimo que se necesita. Genial. ¿Y cuánto te sueles gastar en amueblar un piso completo de 4 habitaciones? Pues mira, más o menos por habitación son unos 300 euros aproximadamente, entre la cama, colchón, armario y un poco todo. Muy bien. Entonces Entonces, 300 por 4, pues más o menos, genial, muy 1.200 bien. euros, 1.500. Y una pregunta, Carlos. ¿Dónde, en qué zona te centras tú y por cuánto más o menos se alquila una habitación de media? Mira, aquí hay dos filosofías. Hay gente que no se centra en ninguna zona y que más o menos mira en todos los sitios, incluso en varios lugares del país. Y hay gente, que es lo que hago yo, que nos centramos en una única zona, ¿no? Ambas filosofías son válidas. Posiblemente sea más rentable no centrarse en una única zona y estar abierto a todo el país. Pero bueno, por mi personalidad que te comentaba antes, por mi defecto de que me gusta tener las cosas bajo control, prefiero centrarme en una única zona, dominar esa zona y conocer muy bien los números de esa zona y centrarme ahí. Entonces, pues yo me centro en el extrarradio de Madrid. Creo que los extrarradios de las grandes ciudades son buenas zonas en general, porque todo el mundo quiere vivir en grandes ciudades o porque hay mucho trabajo, se mueve mucho dinero, etcétera. Y yo creo que es muy buena opción en general centrarse en los extrarradios de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades mucha gente quiere vivir en ellas porque hay mucho trabajo. Pues fijémonos en Madrid. Toda la industria, todos los servicios están en Madrid. Cualquiera de cualquier parte de España que quiera trabajar solo tiene que venir a Madrid y aquí tendrá trabajo casi seguro, ¿no? Pero claro, el problema de las grandes ciudades es que son muy caras. El centro, vivir en el centro de Madrid es muy caro. Sin embargo, cuando te vas al extrarradio, pues Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, etcétera, pues el precio baja muchísimo, baja muchísimo. Entonces hay mucha gente que quiere estar al lado de Madrid, pero no pagar tanto como para vivir en el centro de Madrid. Entonces, hay mucha presión por vivir en el extrarradio de las ciudades, de las grandes ciudades, y esa presión la podemos aprovechar los que invertimos en inmuebles pues para que siempre haya inquilinos de sobra. Por eso yo me centro en esa zona. Genial. Y si quieres decirlo, ¿por cuánto se puede alquilar una habitación? Pues mira, depende totalmente de la zona, lógicamente. En el centro de Madrid pues andan sobre los 600 euros. Pero, por ejemplo, la zona que yo trabajo del extrarradio, pues está las más pequeñas 200 euros, las más grandes para pareja unos 350 euros. Genial, muy bien. Una pregunta, Carlos. ¿Qué es especialmente importante al elegir la compra de un piso que vayas a destinar al alquiler por habitaciones? ¿En qué nos tenemos que fijar sobre todo? Pues mira, nos tenemos que fijar, primero tenemos que tener muy en cuenta el tipo de cliente que nosotros tenemos. Y el tipo de cliente que busca una habitación es una persona que busca vivir barato, que busca vivir sin complicaciones, que busca irse cuando él quiera. ¿De acuerdo? Entonces, una persona que quiere vivir barato, pues le da igual también vivir, por ejemplo, en un cuarto sin ascensor. ¿De acuerdo? No es importante para él el ascensor, porque lo que quiere es, su principal objetivo es vivir barato. Entonces él es consciente de que si se va a vivir con un sitio que tiene ascensor, pues tendrá que pagar un plus. Igualmente, si se va a vivir a un piso que esté construido en los últimos 20 años, es decir, un piso bien, moderno, bien hecho, pues también va a saber que va a tener que pagar un plus. Entonces, a este tipo de gente lo que quiere es vivir barato y por lo tanto no le importa irse a vivir a pisos más antiguos, a pisos sin ascensor,
y a piso, y le da igual que el piso esté exquisitamente reformado, le da igual que el inodoro sea de roca, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces hay que Claro, tener eso en mente. Es decir, nosotros cuando compramos un piso para alquilar por habitaciones, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Mucha gente que empieza en este mundo compra un piso pensando en lo que a él le gustaría vivir, ¿no? Pero tú no estás pensando, tú no estás comprando un piso para vivir tú. Tú estás comprando un piso para alquilarla a un tipo de perfil de persona que no está interesada en lujos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Por lo tanto, al final, el tipo de piso que compramos es un piso que no es muy grande, que es pequeño, que está en un edificio viejo y que está en un edificio sin ascensor. Y esto lo que hace es que sea muy barato de adquirir este tipo de piso y por lo tanto los números salgan bien, ¿eh? Una persona que quiere vivir barato, pues lógicamente no puedes alquilarle un piso caro, ¿eh? Porque no te saldrían los números. No puedes comprar un piso de 300.000 euros y alquilarlo por habitaciones y que por cada habitación te paguen 300. No salen las cuentas, ¿no? Tienes que comprar un piso barato, ¿eh? Entonces ese es el totalmente. tipo de piso que hay que comprar, ¿vale? Bien, muy bien. Pues nos queda clara un poco tu modelo de negocio. La verdad es que me he quedado, Carlos, pensando cuando hablabas del Sí, 25-30% de rentabilidad y estoy aquí haciendo números simplemente para tenerlo claro. Como hay muchas formas de medir la rentabilidad, ¿tú te refieres rentabilidad sobre el dinero que tú realmente has puesto? Es decir, sobre la parte que eso no es, te ha financiado el banco. Vale, 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 vale. eso Vale, es. que es que haciendo un poco números pues eso, de los ingresos que puedes tener por piso con los precios de habitación que me decías, no me salían las cuentas y he dicho, vale, es importante recalcar esto que hay distintas formas de medir la rentabilidad y cada uno tiene la suya y es Claro, importante que hablemos, oye, estamos hablando de rentabilidad bruta, de rentabilidad neta, del roce, que claro, digamos, yo creo que es el cálculo que tú tienes en la cabeza sobre el dinero que tú efectivamente has puesto, cuánto te eso está es. retornando. Vale, vale, ¿no? En ese Sí, sentido, yo también puedo estar en rentabilidades de las que tú hablas. Yo, cuando te eso hablaba es. de mi rentabilidad del 8 o 10%, era rentabilidad bruta, digamos, si fuera sin financiación o rentabilidad sobre el coste total de adquisición de la Claro, vivienda, de impuestos, de reforma si es que hay, etcétera. Vale, vale, es bueno claro, aclarar esto para no llevar a error a quien nos escuche. claro. Mira, ¿cómo calculo yo la rentabilidad? Lo hago muy fácil. Cuando se adquiere el piso, antes de que esté ya funcionando a pleno rendimiento y alquilado entero, todas las habitaciones, etcétera, hay una serie de gastos eh, todos salen de tu bolsillo. Por ejemplo, si el banco te financia el 80%, necesitas poner el 20% restante, ¿vale? Eso es un gasto que sale de tu bolsillo y que hay que tenerlo en cuenta. Luego necesitas pagar los impuestos que hay que pagar en la compra de cualquier piso. Eso lo podemos dejar en un 10% o más o menos, depende de comunidades autónomas, etcétera. Luego necesitamos pagar la reforma, también hay que sumarlo, ¿de acuerdo? Luego necesitamos pagar el mobiliario, también hay que sumarlo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es el dinero que uno pone inicialmente, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ese es el denominador de la fracción, ¿vale? ¿Y el numerador qué va a ser? Pues el numerador va a ser la suma de todos los ingresos, de todo lo que te están pagando de alquileres, menos toda la hipoteca que pagas, menos la comunidad de propietarios, menos los seguros que el banco posiblemente te haya obligado a contratar, seguro de vida y seguro de hogar, ¿de acuerdo? Menos el IBI, menos los posibles gastos que tienen los pisos, siempre se rompen cosas, hay que asumirlo, cambiar. Se rompen mucho, por ejemplo, los somieres. Los somieres es algo que se rompen mucho en el alquiler por habitaciones, no sé por qué, no sé qué hacen. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, siempre hay gastos, ¿no? De mantenimiento del piso, ¿no? Pero bueno, se podrían tener en cuenta más cosas. Se podría tener en cuenta la depreciación del activo, ¿vale? Pues un 3% cada año aproximadamente o un 2, yo creo que un 3 es exagerado, ¿vale? Porque un piso viejo que puede durar aproximadamente pues unos 100 años. Entonces, si tú ya compras el piso que tiene 50 años, pues con mucho puedes echarle otros 50, ¿no?
Y luego de hecho, también la plusvalía Carlos, municipal si vendieras el piso, ¿no? Eso hay que prorratearlo y estimarla también. Eso no lo estoy teniendo en cuenta, estas dos cosas, en el cálculo de la rentabilidad. sí, de hecho, Carlos, el tema de la amortización es algo que la ley que te deja amortizar, te deja deducir un 3% del valor de Eso es. construcción, te deja incluirlo como gasto dentro de la declaración. Sí, Eso es. un poco el cálculo que tú estás haciendo es el cash flow, digamos, que te queda a ti en un año entre el dinero que has empleado realmente para adquirir esa vivienda. Si alguien lo quiere investigar, es el ROCE, que es el Return on Capital Employed, que es precisamente Eso es. esto que estás comentando. Para mí también es, digamos que el número clave, aunque yo también miro Claro. la rentabilidad bruta, es decir, cuánto me está retornando sobre el total de dinero que yo he pagado, lo haya financiado con recursos propios o con bancarios. Es la medida más realista, porque de cada 100.000 euros que pones, si tienes un roce del 30%, pues al final estás recibiendo, al final lo que entra en tu cuenta y nadie te quita son 30.000 euros cada año. Totalmente. Muy buenas, interrumpo un segundo la entrevista porque te quiero pedir algo importante para ayudarme a que el podcast tenga visibilidad, llegue a más gente y por tanto tenga sentido seguir entrevistando invitados. Así que te pido por favor que detengas un segundo esta entrevista y entres en iTunes o en Apple Podcast a dejar una opinión sobre el programa. Cuantas más opiniones de 5 estrellas tenga, más me ayudarás a que el algoritmo reconozca este podcast como interesante y pueda seguir grabando episodios. Puedes hacerlo desde tu iPhone, tu iPad, tu Mac y también desde tu PC de Windows, entrando en iTunes Store o en Apple Podcast y buscando Libertad Inmobiliaria. Una vez allí, haz clic en valoraciones y reseñas y déjame una pequeña opinión. De verdad, solo te lleva un minuto y a mí me ayuda un montón. Bien, una cosa que has comentado que es bastante importante y que viene un poco a mitigar esos riesgos de los que hablas, pues el que alguien que alguien no te pague principalmente o que tengas un inquilino problemático y por tanto pues te haga la vida imposible. ¿Cómo haces tú para seleccionar a los inquilinos? Entiendo que durante todos estos años pues has ido desarrollando, digamos, que un sexto sentido que te hace cribar bastante bien a los inquilinos. ¿Cómo lo haces? ¿Qué consejo nos puedes dar? Pues la verdad es que efectivamente es algo que se va aprendiendo a fuerza de golpes. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que si alguien tiene la suerte de leer cualquiera de tus podcasts, le va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, ¿no? De escuchar a gente que ya ha pasado por todos esos golpes e intentar evitarlos desde el principio. Y en mi caso, eso yo lo digo claramente siempre, y ya me criba muchísima gente que busca un piso compartido para hacer fiestas y para socializar. Que yo lo respeto perfectamente, ¿vale? Pero no es el tipo de negocio que yo quiero. Segundo, la fianza. La fianza. Yo siempre pido 2 meses de fianza, el equivalente a 2 meses. Entonces, y antes pedía más, antes pedía de hecho 3 meses, pero bueno, era demasiado, ¿no? Ya cribaba demasiado. Entonces, cuando uno pide 2 meses de fianza, ya también cribas a muchísima gente. Entonces, la gente que vive demasiado al día es gente que puede llegar a ser problemática, porque si se queda sin trabajo, pues no va a tener para pagarte, o sea, de un día para otro. Aparte de que la gente que no tiene el hábito de no ahorrar es también gente que por lo general es más problemática que la gente que sí que tiene el hábito de ahorrar. Es como una filosofía que va forjando la personalidad, ¿no? Eso es un poco lo que yo he visto según mi experiencia. Entonces, claro, habitaciones pues las hay de todo, ¿no? Hay habitaciones que no piden absolutamente ninguna fianza y hay habitaciones que piden 2 meses de fianza, como pido yo. Entonces ahí hay mucha criba, ¿no? También hago un poco de criba, aunque está ya menos, yo en el contrato pongo una estancia mínima de 3 meses. ¿De acuerdo? Es decir, toda la gente que busca una habitación para 15 días, para un mes, para mes y medio, toda esa gente, en mi caso, se cribaría. Ninguno podría acceder a mis habitaciones. Además, aquí hay un problema. Si uno alquilaría una habitación por tan cortos periodos de tiempo, seguramente se consideraría alquiler turístico y, por lo tanto, no podrías desgravarte ese 60% de vivienda habitual.
¿vale? Hacienda no va a admitir que una vivienda habitual es de alguien que se ha quedado 15 días a vivir. Y lo que dices del sexto sentido, pues sí, se va desarrollando, supongo, una especie de intuición, pero la verdad es que yo tengo defecto profesional de ingeniero y no me gusta guiarme por las intuiciones. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues gente que incluso antes de firmar el contrato ya empieza a discutírtelo. Por ejemplo, pues tuve un caso de una persona que cuando firmó el contrato me empezó a decir que esto era ilegal, que esto otro era ilegal, que esto también no era ilegal, pero ya porque mi contrato está hecho bien, está hecho con asesoría de abogados, mirando exquisitamente el Código Civil, etcétera. Entonces, claro, esa persona no tenía razón, pero ya una persona que te empieza a discutir desde el principio, pues ya va a ser posiblemente una persona problemática y lo fue muy problemática. ¿De acuerdo? Otra cosa también de la que nos podemos guiar es si alguien descubrimos que nos está mintiendo desde el principio, incluso antes de firmar el contrato. Por ejemplo, tuve una experiencia de una pareja que eran un padre y su hijo que querían alquilarme una habitación y cuando les pregunté, cuando me dieron la señal, ¿vale? Pues les pregunté, ¿los dos sois mayores de edad? Y me dijeron, sí, sí. Yo me refería sobre todo al hijo, ¿no? Que le veía pues adolescente, ¿no? De esta gente pues que no sabe si tiene 16, 17, 18, 19 años, 20, ¿no? No sabes muy bien. Entonces yo pregunté si era mayor de edad y el padre me dijo que sí que era mayor de edad. Pedí su documento de identidad porque para hacerlo legal pues tienes que tener sus documentos de identidad. Pues vi que era mentira, que el chaval tenía 17 años. Entonces ya si empezamos con mentiras, mal asunto. Entonces le rechacé. Entonces, bueno, pues una serie de cosillas así pues te pueden hacer seleccionar mejor los inquilinos. Otra posible selección que se puede hacer, aunque en las habitaciones es un poco más problemático, es mirar en el ASNEF y en este tipo de bases de datos de morosos, ¿no? Digo que es más problemático porque la gente que quiere vivir barato, pues puede haber algunas personas que quieran vivir barato porque han tenido problemas económicos y, bueno, pues tienen algunas deudas por ahí y tal. Pero bueno, sí que es buena práctica rechazar a este tipo de personas, aunque sí que yo lo que he visto por mi experiencia es que cuando se rechaza a gente que está en el ASNEF para alquilar una habitación, más o menos ahí hay un 50% de éxito. Es decir, de cada 10 personas que están en el ASNEF, 5 no te van a dar ningún problema y otras 5 sí te van a dar problemas. Entonces ahí, bueno, yo estoy ahí todavía pensando si rechazar a este tipo de personas o no. Eso es lo que he ido aprendiendo, ¿no? Luego hay muchos más detalles que tampoco quiero aburrir con tantos detalles, pero yo creo que estos son los más importantes. Perfecto, pues nada, muy interesante, muy buenos consejos nos has dado, Carlos. De hecho, la verdad es que yo he visto el contrato tipo que tú firmas, que tiene 55 puntos que has ido añadiendo tú, 55 cláusulas, digamos, que se nota que es un contrato que tienes trabajado durante todos los años que llevas alquilando habitaciones. Y la verdad es que no tiene desperdicio ninguno. O sea, cubres absolutamente todo lo que pueda pasar en el piso durante el alquiler. Eh, ¿Te atreverías a Mira, destacar? Carlos, Dime. perdona que te interrumpa sobre esto. Esto es muy interesante, esto que comentas, porque precisamente lo puedo hacer así porque el alquiler de habitaciones no está legislado. Por lo tanto, hay libertad de pacto entre las partes, entre el inquilino y el propietario. Por lo tanto, se puede hacer cualquier tipo de contrato que ambas partes estén de acuerdo. Entonces, eso te da mucha flexibilidad y mucha libertad para ir mejorando tu contrato a medida que vas aumentando tu experiencia. Y así ha sido en mi caso, ¿no? El contrato de habitaciones está basado en la ley del Código Civil, ¿vale? No está basado en la ley de arrendamientos urbanos y el Código Civil deja muchísima más libertad. Entonces, claro, si tú has tenido un problema, el problema X, pues lógicamente si eso se puede meter en el contrato y evitar que ese problema vuelva a pasar, pues genial. Entonces, el hecho de estar abierto a aprender de las malas experiencias que uno ha tenido te da esta ventaja, ¿no? De ir mejorando poco a poco. Y yo creo que eso es algo que alguien que quiera meterse en este negocio es una habilidad que tendría que tener, estar abierto al aprendizaje, ¿vale? Las malas experiencias, si se ven así, si se ven como oportunidades de aprender y de mejorar, pues va a ser mucho mejor que si se ven como que el mundo se acaba y una excusa para rendir. Qué bueno, me gusta esa filosofía porque yo creo que la compartimos y muy importante, desde luego.
Me gusta mucho un punto que pones en el contrato, que es la bonificación por rapidez en el pago de la renta y los gastos, que das un descuento Eso por es, pronto pago. Algo eso es. Sí, la verdad es que funciona muy bien ese descuento porque la gente se anima mucho más a pagarte lo antes posible, ¿no? En el pronto pago puedes ver más o menos también quién es serio y quién no. Concuerdo, porque la gente que es seria, cuando tiene un pronto pago, lo aplica, ¿no? Se ahorra un poco, ¿no? No hace falta que el pronto pago sea una cantidad muy exagerada. Yo, por ejemplo, pongo 3 euros en algunos contratos, 5 en otros, pero ya solo con ese pequeño incentivo la gente seria se anima a pagarte rápido y descontarse ese pronto pago. Sin embargo, la gente que le da igual todo y tal, pues no le hace caso y te paga el último día. Entonces así vas conociendo a tus inquilinos y claro, pues a la hora de renovar el contrato, pues quieres renovar a aquellos que sabes que son gente seria y no a aquellos que sabes bueno, que en el futuro podrían darte problemas. genial, pues tomamos nota. Carlos, sé que recientemente has vendido 2 de tus pisos. Quería preguntarte por qué lo has hecho. Me gusta más el negocio de las habitaciones y que por lo tanto me estoy deshaciendo de los pisos que tengo alquilados enteros. Porque claro, los pisos que tengo alquilados enteros los compré pensando en que los iba a alquilar enteros y por lo tanto no tienen salón independiente, o sea, no son la tipología de pisos que yo busco para habitaciones. Entonces no los puedo reconvertir fácilmente. Y una pregunta, quien nos esté escuchando, pues dirá, Jolín, Carlos prácticamente se dedica únicamente a esto. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la inversión en inmuebles y a la gestión de tus inquilinos? Pues mira, todavía no lo he calculado exactamente, pero aproximadamente son unas 20 horas al mes por cada 10 pisos. Genial. Quería preguntarte, yo no sé si hablas o has intentado hablar alguna vez con algún amigo o algún familiar de este tema, del tema de la inversión inmobiliaria, aunque yo te recomiendo que no lo hagas, porque, pero bueno, si lo has hecho alguna vez, ¿qué te decían? Yo sí que lo he hecho, ya he desistido de hacerlo, pero muchos tratan de convencerte de que te equivocas, de que eso que estás haciendo es una locura y te va a acabar yendo mal. Entonces, precisamente para eso quiero lanzar este podcast, para que gente que normalmente no puede hablar de estos temas con gente de su entorno, pues sienta que hay ahí un grupo de gente que no está solo, digamos. Entonces, no sé si has hablado alguna vez con ellos y cómo trataban de convencerte de que te equivocabas. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo contigo y además aún añadiría más, y es que hay gente, incluso familiares muy cercanos, que incluso son totalmente hostiles cuando les cuentas esto. Incluso te desean lo peor, te dicen, ojalá te dejen de pagar, ojalá te ocupen el piso. Son mensajes absolutamente negativos y arrolladores. A cualquier persona le dices eso y la hundes totalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy importante, muy importante. Yo creo que en este negocio y en cualquiera, relacionarse con gente que piensa como tú, con gente que hace el mismo tipo de negocio, es súper importante, sobre todo para no desanimarse, para escuchar mensajes positivos de gente que está triunfando en lo que intentas hacer tú y no solo escuchar a la gente que te dice que ojalá te dejen de pagar, ¿no? Entonces hay familiares, lo de los familiares es curioso, ¿no? Lo de los familiares es curioso porque hay familiares totalmente hostiles y hay familiares totalmente comprensivos, ¿no? Pero en general a muy poca gente le interesa. Bueno, en general a muy poca gente le interesa emprender, eh, pero bueno, y en este negocio pues igual que en todos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay familiares que son hostiles y hay otros, bueno, pues que te dicen pues ojalá tengas suerte y tal. Sí que Sí, es verdad, tu consejo es cuanto menos se diga mejor porque, bueno, este país es muy envidioso y, bueno, cualquiera que destaca, pues no, o cualquiera que gana dinero, pues me debe despertar admiración, como puede pasar en otros países, como por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? La gente que gana dinero, que encuentra un negocio, que lucha cada día por sacar adelante su negocio, despierta admiración. Pero en España despierta envidia, lamentablemente. sí, es posible. Yo trato de no hablar mucho de esto, salvo que vea que realmente un amigo mío está realmente interesado Eso y que es. me insiste, porque
muchas veces incluso si alguno pues, se entera de que invierto en inmuebles y me pregunta, pero de forma superficial, y yo veo que lo que quiere es el consejo rápido para que le diga lo que tiene que hacer y si luego va bien, no se va a acordar de mí, pero como vaya mal, encima me va a pedir Eso es, explicaciones. Entonces, eso es. solo dedico tiempo y le explico si veo que realmente está interesado. Eso Y es. quería preguntarte, Carlos, ¿cuál es tu objetivo con la inversión en inmuebles? ¿Tienes pensado seguir? ¿Tienes, no sé, una cifra en la cabeza? ¿Cuáles son los próximos pasos? Yo, por ejemplo, pues mi objetivo es seguir comprando 2 pisos al año. Yo no sé si tú tienes algún objetivo. Pues sí, sí que tengo objetivos, tengo varios objetivos, ¿vale? Tengo los económicos y luego tengo también objetivos más, un poco más filosóficos, ¿no? Mira, en cuanto a los económicos que son más fáciles de entender, pues mi objetivo es ingresar una cierta cantidad al mes, ¿vale? De ingresos pasivos Perfecto. y, bueno, pues estoy en camino, estoy a mitad de camino más o menos. De todos modos, los objetivos siempre me los planteo, o sea, tengo un objetivo a largo plazo, ¿vale? A 10 años y tengo objetivos que me planteo cada año, al principio de cada año, y luego tengo objetivos que me planteo por meses, así, en general, ¿no? En todo lo que hago, no solo en este negocio. Y en este negocio, pues también tengo algo parecido. Tengo un primer objetivo que es esa cifra económica de ingresos pasivos al mes, que estoy a mitad de camino y yo creo que si todo va bien, pues en un par de años estaré ahí. Y luego tengo otros objetivos siguientes más ambiciosos, pero que tampoco merece la pena estar todo el día pensando en ellos porque generan un poco ansiedad, por lo menos a mí. Es mejor centrarse en el objetivo inmediato y cuando lo consigas, céntrate en el siguiente objetivo. Es decir, paso a paso, poco a poco, ¿no? Partido a partido, como decía, no sé quién lo decía, pero me suena. Y es un poco el objetivo económico. Y el objetivo filosófico, pues es al final, ya lo hemos comentado antes, es dar un servicio a la gente, ¿no? Al final el capitalismo es eso, ¿no? Ofrecer algo que otra persona quiera, ¿no? Y así los dos ganan, ¿no? Entonces yo lo que estoy ofreciendo es vivienda barata a mucha gente que lo que quiere es, pues eso, vivienda barata para poder ahorrar. De hecho, yo creo que ahorrar es muy importante y tú lo sabes mejor que nadie porque has escrito un libro maravilloso que Independízate de Papá Estado, que anima a la gente a ahorrar y a invertir a largo plazo para que pueda vivir bien, ¿no? Al final, ¿no? ¿Y cómo se puede ayudar a la gente a ahorrar? Pues yo he encontrado una forma que es proporcionar vivienda muy barata para que les pueda sobrar. Así nadie puede tener la excusa, mira, yo es que soy mildeurista y no puedo ahorrar. Pues si tú ganas 1.000 euros, pues lógicamente no podrás alquilar un piso entero que te va a costar 700, pero sí puedes irte a una habitación que te va a costar 200 y puedes ahorrar y ya puedes ir construyendo tu patrimonio para vivir mucho mejor en el futuro y que en el futuro no solo puedas permitirte vivir en un piso tú solo, sino que puedas permitirte comprarte un chalet, ¿eh? O el sueño que tenga cada uno, ¿no? Pero siempre hay que empezar por algún sitio y el sitio por el que empezar es ahorrar. Y para ahorrar, el mayor gasto que tiene la gente es la vivienda. Por lo tanto, yo creo que estoy dando un servicio a la sociedad que es vivienda muy barata para que la gente pueda ahorrar. Sin duda. Me gusta bastante ese punto de vista, esa filosofía, porque yo también la defiendo y yo también pienso bastante parecido el pensar en esto, pues como tú dices, como un servicio. Y al final, cuando tú das un servicio que la gente demanda, pues evidentemente tienes una rentabilidad. Genial. Pues nada, Carlos, yo creo que hemos cubierto ya bastante bien el tema de la inversión por habitaciones y tu trayectoria como inversor. Y para acabar, te quería hacer un par de preguntas. La primera es, ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o en realidad libro en general favorito? Pues mira, libros de inversiones inmobiliarias, la verdad es que no he leído ninguno. Fíjate si el negocio es fácil, que no he necesitado ni leer ningún libro de inmobiliaria, pero sí que es verdad que, que ahora que estoy viendo más, tengo algunos pendientes y tal, y encuentro y tengo un grupo de gente en el que tú también estás, de gente que nos dedicamos a esto,
sí que es verdad que es importante y yo si volviera a empezar sí que leería algún libro de inmobiliaria o haría algún curso porque te ahorra tiempo. Al final el conocer los errores que otros han cometido te ahorra muchísimo tiempo, muchísimos disgustos y te ayuda a ser rentable mucho más rápido. Pero no, me temo que no tengo ningún libro. Perfecto, no pasa nada. La otra pregunta que quería hacerte es, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja? Pues yo creo que son los detalles. Este negocio, como hemos dicho, es muy básico, es sencillo, es milenario. Entonces, lo básico de este negocio todo el mundo lo puede entender muy fácilmente. Por lo tanto, yo creo que la diferencia entre que unos triunfen aquí y otros no triunfen son los detalles. Es decir, pues saber seleccionar al inquilino, saber comprar la vivienda adecuada. Ya digo, muchos que se ponen a alquilar un piso compran una vivienda como si fuera para ellos. Entonces, la reforman exquisitamente y eso es un error. Entonces, todos estos detalles son los que hacen que alguien triunfe y alguien no, y otra persona no. Y luego también en este negocio, como en cualquiera, está la perseverancia, la resiliencia, ¿no? Al final, esa es una palabra de las que me gustan mucho, que me lo preguntaste al principio. Totalmente. y, A mí también. y, claro, de hecho, siempre dudo si es resiliencia o resiliencia. No sé, siempre. Creo que en español es resiliencia. Muy bien. De todas formas, es una palabra que en español se usa poco, se usa más en, en inglés. Sí, sí. Por eso es más bonita, ¿no? Pues se usa poco, entonces cuando se lo dices a alguien te pone atención, porque es una palabra rara que no ha ido nunca, no ha oído nunca, entonces como tiene su atención, pues puedes explicarle un poco. Entonces, esa Totalmente. capacidad de aguante, de no rendirse cuando tienes un problema, hace mucho aquí en este negocio, porque ya digo, mucha gente tiene un piso que le sobra y lo pone en alquiler y cuando tiene un problema, pues ya deja este negocio. Y sin embargo, pues no, ante un problema, pues tienes que aguantar, tienes que buscar soluciones y tienes que seguir creciendo, tienes que seguir incorporando más pisos, más pisos, más pisos, ¿no? Como el objetivo que tienes tú, 2 pisos al año o 1 al año, lo que uno pueda, ¿no? También. Y no rendirse nunca y perseverar. Genial, pues me parecen muy buenos consejos y estoy bastante de acuerdo. Nada, Carlos, la última pregunta es, ¿a quién te gustaría o a quién se te ocurre que entreviste en el siguiente episodio? Hombre, pues lo ideal sería que entrevistases a Robert Kiyosaki. Eso sería absolutamente ideal porque es el gurú de muchas cosas, vamos, pero él se ha dedicado a la inversión inmobiliaria. Sí que es verdad que es en Estados Unidos, que es un mercado diferente. Y bueno, mira, sí que es verdad que antes cuando me has preguntado si había leído algún libro sobre inversión inmobiliaria, sí que es verdad que he leído los libros de Kiyosaki, pero bueno, no son libros que profundicen en los detalles ni nada de eso. Estaría muy bien Totalmente. entrevistarle y además creo que sabe español. A ver si tú que eres una persona lanzada, seguro que lo consigues, no sé si hoy o mañana, pero estoy seguro de que acabarás consiguiéndolo. Pero, y te lanzo ese reto, Pues ¿eh? tomo nota, sí, sí, sí. Yo no sabía que sabía español, así que puedo con esa excusa. Vamos a ver si el podcast tiene un poco de tracción, si tenemos Eso es. muchos oyentes y podemos convencer a Robert para que se pase por aquí. Y Pero para un objetivo mucho más alcanzable, bueno, ya sabes a quién te voy a recomendar, a Javier, ya sabes quién es. Y yo perfecto, creo que él nos podrá, es una persona muy, muy experta, una persona que puede ser una persona a seguir, una persona que hay que escuchar atentamente todo lo que te cuenta, porque todo es desde un luego. tesoro, todo lo que te dice. No, desde luego lo tengo en la lista de los primeros, así que yo creo que lo entrevistaremos pronto. Muy bien. Genial, pues Carlos, mil gracias por tu tiempo, por todo el conocimiento que has transmitido en esta entrevista y nada, muchas gracias por todo. Nada, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes y encantado de haber aportado mi granito de arena para que la gente prospere y sea más feliz. Genial, pues un fuerte abrazo, Carlos.
Muchas gracias, un abrazo. Muy buenas de nuevo y muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado esta entrevista y quieres que siga grabando nuevos episodios, te pido por favor que te suscribas y me dejes una opinión en Apple Podcast. De verdad, es algo importante y es la mejor forma de ayudarme a llegar a más gente, porque el algoritmo de las plataformas tiene muy en cuenta las reseñas. Puedes hacerlo desde tu iPhone o tu iPad entrando en la app Podcast y buscando Libertad Inmobiliaria. Una vez allí, haz clic en valoraciones y reseñas y déjame una pequeña opinión. Cuesta solo 1 minuto y yo te lo agradeceré un montón. Y aquí terminamos. Un abrazo fuerte, recuerda que siempre se puede avanzar hacia la libertad financiera y nos vemos en el próximo episodio.